Hola, nosotros somos el equipo 3. En esta presentación vamos a explicar de forma clara y con base en normas mexicanas cuáles son los derechos y obligaciones del ejercicio profesional como arquitectos y servicios de construcción. Primero revisaremos el marco constitucional de los artículos primero y 121, fracción quinta, y luego lo aterrizaremos con el Código Civil Federal y la ley reglamentaria del artículo quinto en la Ciudad de México. Para desarrollar la actividad, vamos a explicar primero el marco constitucional del ejercicio profesional, luego las reglas civiles de los derechos profesionales, después la ley reglamentaria aplicable en la Ciudad de México y finalmente aterrizaremos todo en un contrato mínimo de prestación de servicios profesionales. Como bien mencioné, vamos a usar el ejemplo de la arquitectura, un proyecto de supervisión de obra y construcción. So, la segunda de esta presentación, vamos a iniciar con el artículo primero de la Constitución. El artículo primero de la Constitución es la base porque coloca los derechos humanos como piso mínimo en cualquier actividad profesional. También establece el principio pro persona, es decir, que las normas sobre los derechos humanos deben de interpretarse buscando la más amplia protección hacia las personas. Y además prohíbe la discriminación, lo cual se traduce en un deber claro. El profesionista debe de prestar su servicio y contrato digno sin excluir o afectar injustificadamente a nadie, aterrizándolo al caso de arquitectura, aunque el contrato sea con un cliente, el resultado puede impactar a muchas personas, usuarios, visitantes o vecinos. Por eso, desde el inicio, el estándar profesional no solo es hacer planos, sino actuar con responsabilidad técnica y con respecto, dignidad, seguridad y accesibilidad. En esta presentación vamos a hablar ahora del artículo 121, fracción quinta, el cual aborda temas como el reconocimiento de títulos hacia el ejercicio profesional. Constitución, el artículo 121, fracción quinta, establece que los títulos profesionales expedidos por una entidad federativa conforme a sus leyes deben ser respetados en las demás. ¿Qué implica esto en la práctica? Que existe una base con certeza jurídica para que un profesionista ejerza y pueda ser contratado en distintos estados. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Tlatenco Capilla y en esta parte analizaremos los artículos 2606 al 2615 del Código Federal Civil que regulan el contrato de prestación de servicios profesionales. Primero, los artículos 2606 y 2607 establecen que el profesionista tiene derecho a recibir honorarios conforme al convenio celebrado con el cliente. Si no existe convenio, se determinarán conforme a la costumbre, la importancia del asunto, el tiempo empleado y, en su caso, el arancel profesional. En el artículo 2608 es fundamental, ya que establece que quien ejerza una profesión para la cual la ley exige un título, sin contar con él, no tendrá derecho a cobrar honorarios y además incurrirá en las penas correspondientes. Esto protege al cliente y el interés público. El artículo 2609 señala que pueden incluirse expensas en el servicio profesional. Si no hay convenio sobre su reembolso, los anticipos deberán pagarse con rédito legal, sin perjuicio de daños y perjuicios. En el artículo 2610 dispone que el pago de honorarios y expensas debe hacerse en la residencia del profesionista inmediatamente después de cada servicio. En el artículo 2611 establece que si varias personas se encargan un negocio, todas serán solidariamente responsables por el pago de los honorarios y anticipos. Por su parte, en el artículo 2612 señala que cuando varios profesionistas intervienen en un mismo asunto, cada uno podrá cobrar por los servicios que individualmente haya prestado. En el artículo 2613 establece que el profesionista tiene derecho a honorarios aunque el asunto no tenga resultado favorable, salvo pacto en el contrario. Esto responde a que, en principio, existe una obligación de medios y no de resultados. También, en el artículo 2614, obliga al profesionista a avisar si no puede continuar con el asunto. Si no hace esto y causa daños, deberá de responder por ellos. Finalmente, en el artículo 2615 señala que una responsabilidad por negligencia, imperiencia
o dolo al profesionista. Como señala Manuel Borja Soriano, en los profesionales liberales el deudor no se obliga a obtener un resultado determinado, sino a poner en disposición del cliente su ciencia, diligencia y pericia. La ley reglamentaria del artículo 5 constitucional de la Ciudad de México, aplicada al ejercicio profesional de la arquitectura. Esta ley establece que para ejercer se requiere título y cédula profesional y fija las bases éticas y jurídicas que rigen nuestra actuación como profesionistas. En este sentido, configura la responsabilidad profesional como el deber jurídico y ético de ejercer la arquitectura con competencia técnica, honesta y con compromiso social. En relación con el cliente, el arquitecto debe actuar con ética y diligencia, mantener la confidencialidad de los planos y ser transparente en costos y tiempos. Como señala Díaz Piña, el respeto al cliente y la transparencia en la prestación de servicios son pilares fundamentales para el ejercicio profesional responsable. Respecto a la sociedad, se debe cumplir con normas de seguridad y construcción, evitando riesgos para la comunidad. Un punto clave de esta ley es que si existe conflicto entre el interés particular y el social, debe prevalecer el interés de la sociedad. La ley también exige que la publicidad profesional sea veraz y ética y establece que el profesionista es responsable del trabajo de sus auxiliares. Además, esto permite denunciar el ejercicio profesional indebido para proteger al público. Esta ley garantiza que el arquitecto ejerza con responsabilidad ética y compromiso social, protegiendo tanto al cliente como a la comunidad y asegurando un ejercicio profesional legal y de calidad. Hola, soy Alejandro y les voy a presentar las cláusulas mínimas del contrato de prestación de servicios profesionales como ingeniero civil. Bueno, primero tenemos que definir, o establecer claramente el objeto. Lo que quiero decir con esto es definir el servicio profesional que se va a presentar. En este caso, como ingeniero civil, se va a presentar un diseño estructural, un cálculo y una supervisión técnica de la obra. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, esto es muy importante porque va a delimitar el alcance, en este caso del ingeniero, para así evitar interpretaciones por parte del cliente. Y bueno, por otra parte también tenemos además del objeto, es indispensable definir el alcance de los servicios. En este caso, para presentar el diseño estructural y el cálculo, se va a brindar una memoria de cálculo junto con planos estructurales, especificaciones técnicas, y también es muy importante dentro de los alcances mencionar lo que no se va a incluir, que serían las exclusiones. Ahora bien, yéndonos a los aspectos económicos del contrato, tenemos los honorarios, las expensas y los reembolsos. Y bueno, para los honorarios, según el artículo 2606 y 2607 del Código Civil Federal, los honorarios se fijan por convenio entre ambas partes, es decir, del cliente y del profesionista, y si no se pactan, se van a determinar conforme a la costumbre del lugar, la importancia del trabajo y el tiempo empleado de este trabajo. Y es por eso que dentro del contrato se deben establecer el monto y la forma del pago por el servicio o el documento en este caso, y el servicio también de las visitas de obra. También se debe brindar un calendario y cuáles van a ser los impuestos aplicables. Ahora, finalmente, tenemos las expensas y los reembolsos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, y también dentro del Código Civil Federal, dentro de los artículos 2609 y 2610, se reconoce el derecho del profesionista, en este caso el ingeniero civil, a que se le reembolsen los gastos necesarios realizados para cumplir con el trabajo. Muchas veces no se tienen con algunos estudios técnicos, entonces estos pueden generar que se le reembolsen o que se vayan a tener que incluir dentro de la propuesta, ¿no? Entonces podría ser como estudio tener una mecánica de suelos, un levantamiento topográfico, algún dictamen técnico especializado si es necesario. Y bueno, para todo esto también se deben de incluir los viáticos, pues
se debe tener en consideración la movilización de las personas. Gracias. Continuando con las cláusulas, en cuanto a exclusividad, no existe obligación salvo pacto expreso, ya que la arquitectura actúa como profesión independiente. Esto se fundamenta en el artículo 5 constitucional, que reconoce la libertad de ejercicio profesional, y en el artículo 6 del Código Civil Federal, que consagra la autonomía de la voluntad. Respecto a la confidencialidad, la arquitectura debe proteger planos, diseños y presupuesto. El artículo 1796 del Código Civil Federal establece el cumplimiento conforme a la buena fe y los artículos 2104 y 2106 regulan la responsabilidad por daños y perjuicios en caso de dolo o negligencia. Interrupción y terminación. El contrato puede terminar por mutuo acuerdo, incumplimiento o fuerza mayor. El artículo 1949 del Código Civil Federal permite la rescisión con daños y perjuicios cuando existe incumplimiento de este contrato. En cuanto a la solución de conflictos, en caso de que exista una controversia, se aplicará la legislación civil mexicana ante tribunales competentes conforme al artículo 12 del Código Civil Federal y los artículos 14 y 16 constitucionales. Por último, ley y aforo aplicables. El contrato se rige por leyes civiles federales y puede fijar domicilio convencional conforme al artículo 34 del Código Civil Federal. Además, la arquitectura requiere de título y cédula profesional conforme a la ley reglamentaria del artículo 5. Primero, la Constitución fija el marco del ejercicio profesional, con enfoque en derechos humanos y no discriminación del artículo primero. Y además da certeza sobre el reconocimiento de títulos profesionales entre entidades en el artículo 121, fracción quinta. Segundo, el Código Civil Federal y la ley reglamentaria vuelven esto operativo, porque ya aterrizan los deberes del profesionista en temas concretos como honorarios, expensas, avisos, responsabilidad y además del control del ejercicio. Y tercero, el contrato, en nuestro caso de arquitectos e ingenieros civiles, traduce todo lo anterior en reglas claras para proteger al cliente y también al interés social. Objeto, entregables, pagos, confidencialidad, terminación y solución de controversias. Y como refuerzo doctrinal, retomamos lo que la colegación obligatoria es un claro ejemplo de autorregulación en la sociedad civil. Esto por Cruz Barney en el 2013, porque ayuda a elevar estándares, generar confianza en la práctica profesional. El equipo 3 desarrollamos esta presentación para la clase de responsabilidad corporativa en la práctica profesional de la Universidad de las Américas de Puebla. Muchas gracias por su atención.